Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. San Juan Bosco nació en Castelnuovo d'Asti, Italia, el 16 de agosto de 1815, quedando huérfano de padre a los 2 años. Su esmera educación humana y cristiana la heredó de su madre, Margarita. Ordenado sacerdote en 1841, fundó la Sociedad Salesiana y con la ayuda de la Santa María Dominicia Mazzarello, el Instituto de las Hijas de María Auxiliadora, para enseñar oficios a la juventud e instruirlos en la vida cristiana. Iniciamos nuestra celebración cantando. Atrás quedó el temor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar, para amar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de Y ustedes. con tu espíritu. Queridos hermanos, hoy en este último día del mes de enero 2025, celebramos y recordamos a San Juan Bosco, Padre y Maestro de los jóvenes. Vamos a rezar por nuestra juventud del Paraguay, por nuestra juventud, que son tantos, en nuestros colegios, en nuestras mismas familias, ciertamente, en nuestro país. Y sobre todo San Juan Bosco, que fue el gran propulsor de la devoción a nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos. Iniciamos, queridos hermanos, nuestra Eucaristía, reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que elegiste a San Juan Bosco, sacerdote, para que fuera padre y maestro de la juventud, concédenos que, animados por esta misma caridad que ardía en su corazón,
busquemos el bien de las almas y vivamos entregados a su servicio. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que Dios reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, recuerden los primeros tiempos. Apenas habían sido iluminados y ya tuvieron que soportar un rudo y doloroso combate. Unas veces expuestos públicamente a injurias y atropellos, y otras solidarizándose con los que eran tratados de esa manera. Ustedes compartieron entonces los sufrimientos de los que estaban en la cárcel y aceptaron con alegría que los despojaran de sus bienes, sabiendo que tenían una riqueza mejor y permanente. No pierdan entonces la confianza, a la que está reservada una gran recompensa. Ustedes necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa. Porque todavía falta un poco, muy poco tiempo, y el que debe venir vendrá sin tardar. Mi justo vivirá por la fe, pero si se vuelve atrás, dejaré de amarlo. Nosotros no somos de los que se vuelven atrás para su perdición, sino que vivimos en la fe para preservar nuestra alma. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Confía en el Señor y practica el bien. Habita en la tierra y vive tranquilo. Que el Señor sea tu único deleite y Él colmará los deseos de tu corazón. La salvación de los justos viene del Señor. Encomienda tu suerte al Señor. Confía en Él y Él hará su obra. Hará brillar tu justicia como el sol y tu derecho como la luz del mediodía. La salvación de los justos viene del Señor. El Señor asegura los pasos del hombre en cuyo camino se complace. Aunque caiga, no quedará postrado, porque el Señor lo lleva de la mano. La salvación de los justos viene del Señor. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su refugio en el momento del peligro. El Señor los ayuda y los libera. Los salva porque confiaron en Él. La salvación de los justos viene del Señor. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Aleluya, 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 el Señor resucitó. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús decía a sus discípulos: el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra. Sea que duerma o se levante de noche y de día, la semilla germina y va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra por sí misma produce primero un tallo, luego una espiga y al fin grano abundante en la espiga. Cuando el fruto está a punto, él aplica enseguida la hoz, porque ha llegado el tiempo de la cosecha. También decía: ¿con qué podríamos comparar el reino de Dios? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo?
Se parece a un grano de mostaza. Cuando se la siembra es la más pequeña de todas las semillas de la tierra, pero una vez sembrada crece y llega a ser la más grande de todas las hortalizas. Extiende tanto sus ramas que los pájaros del cielo se cobijan a su sombra. Y con muchas parábolas como estas les anunciaba la palabra en la medida en que ellos podían comprender. No les hablaba sino en parábolas, pero a sus propios discípulos en privado les explicaba todo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Queridos Jesús. amigos, qué espectacular, ¿verdad? Aquí tenemos esta parábola magnífica y hoy celebramos en este último día, 31 de enero 2025, para llegar al año de primer mes del año 2025. Miren, la fiesta de San Juan Bosco, gran santo, padre y maestro de los jóvenes. Y la palabra de Dios, como siempre, viene anillo al dedo, porque mirando y comparando las características de San Juan Bosco, podemos aplicar y podemos entender el Evangelio. El reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, primer elemento, echar la semilla en la tierra, la pedagogía. San Juan Bosco fue un gran pedagogo. Se preocupó verdaderamente de los niños, de los jóvenes en estado calamitoso. Humillan de yahuerecuajina, ñan de callereje, sin educación, que el gobierno les ha dado la espalda. Pero nosotros nos ufanamos, ¿verdad? Y cada vez que escuchamos discursos de nuestra gente encargada de la educación, de los ministerios, ellos te hablan siempre de las maravillas, de las maravillas. Sin embargo, yo les puedo decir que estamos perdiendo 6-0 nosotros en cuanto a organización, porque es mentira, queridos hermanos. No estamos haciendo lo que Dios nos pide. Este país es un país tan pequeño, con tantas riquezas, que si dejamos de robar, queridos hermanos, dejemos de ser corruptos, dejemos de aprovecharnos de una gente tan noble como es el pueblo paraguayo, la gente sencilla, que al mismo tiempo yo ya me doy cuenta que ya estamos rayando hacia la ignorancia, y de tanta ignorancia entonces ya estamos en una incapacidad, ¿verdad?, de reaccionar. Somos un pueblo ya cada vez más dormido, ya nadie sale. Antes por lo menos se veía, durante la dictadura, oí la grupo, no sé, no sé lo que sea, y luchaba. Hoy en día nos hemos adormecido todos y se nos hace lo que se quiere, se nos juega como la bella durmiente. Y entonces, queridos amigos, cuando dice el reino de Dios es como un hombre que echa la semilla en la tierra, sea que duerma o se levante, de noche y de día la semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. ¿Por qué les comparaba con San Juan Bosco? Porque justamente tenemos que apostar a la educación. O si queremos apostar desde el aspecto religioso, tenemos que apostar a la evangelización. A ver, hay luego una frase maravillosa, ¿verdad?, que se suele utilizar. Dice, evangelizar educando. Viste que los dos elementos no podemos separar. Evangelizar, educando. La educación es evangelización. Antes decíamos también la promoción humana, la promoción del hombre. Solamente que después se desvirtuó también cuando vinieron todos estos izquierdistas, comunistas, que esto, que aquello, y entonces todo era educación, pero se olvidaban del valor principal, que es la parte de la evangelización. No podés olvidarte de Dios. Es como decir, el pez le sacás del mar y entonces el pez se muere, ¿verdad? Porque el pez dentro del mar tiene vida, pero si al pez le sacás del mar, se muere. El cristiano, el hombre, en Dios, dentro de Dios, con los valores de Dios, vive. Pero si le sacás al hombre fuera del mar, fuera de Dios, el pez, el hombre no sobrevive, se muere.
Dios, el mar continúa siendo mar, ¿verdad? Y el pez vos le sacás y después ya no hay más pez porque se muere. Sin embargo, el mar continúa, así también Dios continúa siendo Dios. El hombre sin Dios se muere. Entonces, así también, queridos amigos, ya digo, ya mañana ya llega la educación, evangelizar educando y educar evangelizando. Nos olvidamos, queridos, o no sé si nos olvidamos, no digo que nos olvidamos, llegó por año. Somos cabeza dura, somos egoístas y queremos seguir, y queremos seguir, y queremos acumular, y queremos adueñarnos de todo, y queremos manejar, porque queremos hacer nuestra fechoría en síntesis, y no pensamos en el bien del pueblo, de la gente, del hermano. Y justamente estamos con San Juan Bosco hoy en este día. Dios nos ha puesto en este mundo para servir a los demás. Esta es la predicación de San Juan Bosco. Y además, queridos hermanos, para que entiendan, porque le preguntaron a don Bosco, porque él vivió situaciones muy difíciles políticas en su tiempo, en que vinieron y le preguntaron, ¿usted está a favor de los estados papales o está a favor de la nueva República de Italia que están haciendo? Porque Italia, ¿verdad?, invadió, porque todo era territorio del Papa, ¿verdad?, que tenía un poder estatal, terrenal. Y le hicieron la guerra y le sacaron todo y se quedó así el Vaticano chiquitito, no sé cuántas hectáreas, son 23 o algo así son, ¿verdad? Y entonces vienen y le preguntan los ministros allá del norte, de Turín justamente, Cavour y toda esa gente, ¿verdad? Le preguntan, ¿usted está a favor del Papa o está a favor nuestro? ¿Y qué le dice San Juan Bosco? Mi política es la política del Padre Nuestro. Mi política es la política del Padre Nuestro. Y entonces, estoy a favor del Papa, pero también estoy a favor de todo aquello que dignifica al hombre. Preocupada de cualquier otra cosa, pero sin embargo, estos chicos de la calle, mirá cómo están. Esos chicos mañana vendrán con la pistola a ustedes a sacarle lo que ustedes hoy no le están dando. Así es que, queridos hermanos, si queremos nosotros construir nuestra nación antes de que sea tarde, porque ya vemos luego ya que hay mucho motochorro, muchas cosas que están sucediendo en medio de nosotros, da peixa guarey la ñandeneta, da peixa guarey. Entonces tenemos que movernos, evangelizar educando, educación, educación, y educar evangelizando, dando Dios, ofreciendo Dios, porque es el único que nos dará la realización y la planificación de nuestra vida y de nuestra sociedad. Que así sea. Que así sea. Y San Juan Bosco ruega por nosotros. Queridos hermanos, presentemos nuestras intenciones y súplicas al Señor. A cada intención respondemos, que tu amor nos renueve, Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por nuestra Iglesia, para que renueve la esperanza de los hombres con el anuncio del reino de Dios, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por las autoridades de nuestro país, para que extienda la prosperidad y el bienestar social a todos los pueblos, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por todos nosotros, para que dejemos crecer las semillas del reino en nuestra comunidad y den frutos de paz, amor y justicia, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Que tu amor nos renueve, Señor. Dios, Padre de bondad, escucha todas estas súplicas que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En esta prece de amor, yo te ofrezco, Señor, el fruto del trabajo y la certeza de dar.
Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Oración. Acepta los dones de tu pueblo, Señor. Te presenta en la conmemoración de San Juan Bosco y por la participación de este misterio concédenos manifestar en nuestra vida los ejemplos de tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque permites que tu iglesia se alegre con la festividad de los santos, para animarnos con el ejemplo de su vida, instruirnos con su palabra y protegernos con su intercesión. Por eso, con los ángeles y los santos, te cantamos el himno de alabanza diciendo sin cesar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Y acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que ya se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar hoy la luz de tu presencia en el cielo. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, concédenos la paz, concédenos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados
a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Amor tan infinito en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito en que tú, mi Dios, te das de tu gloria y de tu majestad por mí. Oración final. Dios Todopoderoso, concédenos a los que somos vivificados por tu gracia, alegrarnos siempre con el don recibido en esta fiesta de San Juan Bosco. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, nos dirigimos a nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que Dios les bendiga a todos. Amén.